Incomparable amor, perfecto, inagotable, excelente, eterno. Gracias, Padre Celestial, por tu extraordinario amor por nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar y en cada hogar los cuales estamos entrando en este momento. Con tu presencia, con tu palabra. Gracias, hermoso Espíritu Santo, porque eres extraordinario, porque eres fiel, porque tú dijiste que no nos abandonarías, que no nos dejarías, sino que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Y tú estás con nosotros. Qué presencia hermosa, qué presencia manifiesta. Ahí donde tú estás, en tu hogar, la presencia de Dios está. Porque somos la iglesia de Jesús. Somos la iglesia de Jesús en el templo y en las casas. Somos su iglesia. Y ahí está en tu hogar. Ahí está en la sala donde te encuentras, la recámara. Su presencia está ahí. Y prepárate, porque en los próximos minutos vas a experimentar, por medio de su palabra y su presencia, sanidad, liberación. El temor se va a ir y la paz extraordinaria que solamente Dios da y viene del cielo va a reposar sobre ti y vas a descansar. Vas a dormir bien. Los próximos días los podrás enfrentar, porque sabrás que no estás sola, que no estás solo, sino Dios está contigo. Amén. Amén. Gracias a Dios por su presencia. Nos da gusto estar con usted ahí en su casa, aquí en nuestra casa, gente nueva, a través de esta transmisión. Nos da gusto poder impartir la palabra del Señor. Y yo quiero que ustedes, ahí donde se encuentren, puedan hacer la declaración que hacemos aquí en casa cada domingo. Voy a pedir que ahí levante sus manos y todos juntos vamos a hacer la declaración que tenemos en la casa, en Gente Nueva, en 4 pilares que son salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Aquí está en la pantalla. Usted puede declararlo con nosotros fuerte, porque esta es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos juntos. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Y así iniciamos en este domingo con un aplauso fuerte esta reunión en vivo. Sabemos que la presencia de Dios está con nosotros y está en este lugar. Amén. Pueden tomar su lugar ahí donde se encuentren. Estamos muy felices de poder, a través de estos medios, poder impartir la palabra de Dios. Y cuando estaba entrando a este auditorio, que casi está vacío, si no es por los chicos de Academia Generación 318, que aquí están muy expectantes, muy atentos, muy hambrientos. Pero cuando estaba entrando en este auditorio hace un rato, percibí la presencia de Dios muy fuerte en mi espíritu, y también percibí que Dios va a hacer milagros en las casas, que Dios va a hacer sanidades, que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Puede tener una visión espiritual de cómo es que en la ciudad donde tú te encuentras, en la casa donde tú estás, había luces encendidas. Pero no era una luz de la lámpara, no era una luz del foco, era una luz especial. Es esa luz que Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo. Y en este tiempo donde hay incertidumbre acerca de lo que está pasando alrededor del mundo, en este tiempo donde hay temor, quiero decirte que tú que crees a la palabra y que crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres luz en esa casa.
y tu casa está iluminada y tu casa está llena de la presencia del Señor en este momento, y yo lo puedo percibir aquí también en este auditorio. Como lo hemos estado anunciando durante la semana, la iglesia en las casas. ¿Por qué este título y por qué lo estamos anunciando así? No solamente por una contingencia que estamos viviendo, sino porque ese ha sido el modelo bíblico desde el inicio de la iglesia. La iglesia no es el edificio donde nos reunimos cotidianamente, sino que la iglesia somos nosotros. La iglesia, usted y yo, somos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Desde el principio, este fue el modelo de Dios para la iglesia. Aquí dice en el verso 46: perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Repita después de mí: en el templo y en las casas. Otra vez: perseveraban en el templo y en las casas. Y es exactamente el modelo que nosotros llevamos, la visión que tenemos. Por eso es que en este tiempo nosotros podemos diversificarnos como iglesia, porque tenemos la visión clara de parte de Dios. No solamente nos reunimos en el templo, ahora no lo podemos hacer por esta contingencia, por instrucciones de las autoridades, pero nos estamos reuniendo en las casas y seguimos funcionando como la iglesia de Jesucristo. Seguimos funcionando como la iglesia que Dios soñó en este tiempo. Y dice la Biblia que había varias características que la iglesia tenía en el templo, pero también en las casas, como ahora lo estamos llevando. Exactamente, eran una sola fe, creían en lo mismo, y eso unificó a la iglesia. En las casas tenían una sola fe en Jesucristo. Había maravillas y señales, es decir, había milagros también en el templo y en las casas. Por eso le digo con toda seguridad que creo que milagros ya se están gestando en este mismo momento. Mientras estoy predicando la palabra de Dios, hay milagros que ya están empezando a suceder. Ahí donde te encuentres, algo está sucediendo. Eso es como una muestra, eso es como una prueba de la manifestación de Dios, de la iglesia en las casas. También dice que sentían amor por el prójimo y tenían las cosas en común. Había comunidad, había comunión, había convivencia y había unidad. Había un solo espíritu en lo que hacía la iglesia en las casas. Había un solo corazón en su amor por el prójimo. También lo que encontramos en la iglesia del primer siglo, en las casas, es que había una adoración activa. Como hace un rato lo estábamos haciendo, estábamos adorando al Señor aquí, y ahí en tu casa también la iglesia adoraba exactamente. Hace 2000 años también adoraban a Dios, alababan con alegría, juntos, con sencillez de corazón, teniendo favor ellos. Entonces es lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo, que adoramos al Señor, y si adoramos al Señor, su presencia está en este lugar. Entonces también la iglesia en el del primer siglo, en el templo y en las casas, enseñaban. Dice Hechos capítulo 5 verso 42: y todos los días, ¿cuánto? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban
de enseñar y predicar a Jesucristo. Así es que si usted y yo queremos ser completamente bíblicos, según el modelo de la iglesia en el principio, es que ellos se reunían diariamente. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya vamos, porque tenemos altares familiares. Hay una recomendación, una instrucción que he dado en este tiempo de hacer altares familiares. Que cada familia pueda hacer un altar para Dios de adoración y también de poder leer la palabra y de poder estar intercediendo, celebrando la cena del Señor. Entonces tenemos altar familiar, tenemos casas de paz y tenemos grupos de crecimiento como en el que ustedes están en este momento recibiendo la palabra de Dios en este domingo. Entonces perseveraban y lo hacían diariamente. No cesaban de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Así es que estamos exactamente viviendo el modelo bíblico de iglesia, de estarnos reuniendo en esta ocasión en las casas. Y ¿sabe qué? Eso es maravilloso, porque este tiempo que estamos viviendo y esta oportunidad que tenemos de hacerlo o de transmitir a las casas y poder congregarnos de esta manera, puedo percibir cómo es que el Espíritu Santo está en cada hogar en el que nos están viendo en este momento, en cualquier lugar donde nos estén viendo, en cualquier ciudad y en cualquier país. La presencia de Dios está ahí. ¿Y sabe qué? Tenemos que emocionarnos, porque cuando Jesús entraba a las casas, algo extraordinario sucedía. Y yo no tengo la menor duda de que si Jesús está entrando a tu casa, más vale que te prepares ahí donde te encuentras, porque vas a recibir una bendición extraordinaria de Dios. Vas a recibir algo poderoso de parte de Dios. ¿Pueden decir un amén? Emociónese, celébrelo, porque la Biblia dice que Jesús tuvo un ministerio en las casas. Lo que hizo la iglesia, los discípulos, los apóstoles en el Nuevo Testamento, era exactamente el ejemplo de lo que habían aprendido con nuestro maestro, con Jesús, durante esos 3 años y medio. Ellos vieron, por eso estaban replicando. Por eso le dijeron en Hechos de los Apóstoles, y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué reconocieron? Porque obraban como Jesús, porque hablaban como Jesús, porque oraban como Jesús, porque liberaban como Jesús, porque comían incluso como Jesús, porque el modelo de Jesús es un ejemplo de vida. No eran solamente enseñanzas, no era solamente un curso. No, Jesús comió con sus discípulos, Jesús participó con ellos en la cena, Jesús viajó con ellos, estuvo con ellos en la predicación y fue un ejemplo, de tal forma que todo lo que ahora estaban haciendo los discípulos en el templo y en las casas era exactamente lo que habían aprendido de su maestro, no por una enseñanza, sino por el modelo de vida que ellos habían visto en él. Entonces yo quiero mostrarle cómo es que Jesús manifestó en las casas su poder. Y en los siguientes minutos usted puede anotar ahí donde se encuentra, porque Jesús hizo varias cosas cuando se acercó a una casa, cuando entró a una casa. Y es lo que quiero mostrarle, el ministerio de Jesús en las casas. Jesús, viendo a las multitudes, tuvo un profundo dolor o compasión por lo que la gente vivía. Es que en las casas es donde uno sabe cómo vive la gente y qué es lo que está pasando. Por eso es que no solamente en el templo, sino iba a las casas. Jesús le gustaba estar en las casas. A Jesús le gusta estar ahí donde tú estás. Ya te vas a dar cuenta que a Jesús le gusta estar en las casas. Y si tú puedes pensar, dices, bueno, es que no me gustaría que Jesús venga a mi casa porque pues no es la casa que yo quiero, no estoy en las mejores condiciones. Pero ¿sabes qué? No le importa a Jesús cómo sea tu casa, si es grande, chiquita o incluso la problemática. Él vino
con un propósito. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que prepárate, porque Dios va a sanar tu corazón en este momento. Entonces, Jesús vino para consolar a los afligidos y a los tristes. Juan capítulo 11, verso 30, vemos una escena donde Jesús dice la palabra: todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué pasó con Jesús? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró. Diga conmigo: Jesús lloró. Porque había muerto su amigo Lázaro. Eran 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. Eran hermanos donde Jesús tenía una amistad, y era la casa de ellos donde Jesús le gustaba llegar. Había algo especial en esa casa que, por lo que leemos en otras partes de la Biblia, era una casa donde atendían bien a Jesús. Le atendían. María estaba a sus pies, le escuchaba. Marta hacía la comida, le preparaba la comida para Jesús. Y era un lugar donde Jesús le gustaba llegar, y él se sentía bien en ese lugar, se sentía en casa. Cuando sabe de la noticia de que Lázaro estaba enfermo, y después que él llega, porque estaba en otra aldea o estaba en otra ciudad, y cuando él llega, ya Lázaro estaba muerto. Y entonces vemos lo que acabamos de leer, que Jesús, al ver cómo lloraban sus hermanas, y al ver la gente que los conocía, cómo es que estaban quebrantados por la partida de Lázaro, también Jesús se conmovió al verlos. No por la muerte de Lázaro necesariamente, porque era algo que ya había hablado con papá Dios, había hablado con Dios, porque después dice, antes de resucitarlo, le dice: gracias, Padre, por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero por ellos, más que nada por ellos, él se conmovió, porque Jesús, cuando iba a esa casa, los conocía, había un afecto especial por ellos. Y el saber que Lázaro ya no estaba, y el quebrantamiento que la familia tenía y los amigos, eso le quebrantó a Jesús. Con eso quiero decirte que Jesús en las casas se quebrantaba con la gente. Él no era indiferente. No es que Dios esté en su trono de gloria, de poder, y sea indiferente a la necesidad que vive la gente en las casas. Pero ¿sabes qué? Este tiempo es un tiempo donde Jesús va a entrar a tu casa, donde Jesús va a entrar a tu habitación, donde Jesús va a entrar a tus sueños, donde Jesús va a entrar a todos aquellos lugares de tu hogar, para que tú puedas experimentar el consuelo, y puedas experimentar la sanidad, y puedas experimentar que Jesús sana en este tiempo. Jesús no fue indiferente a la necesidad de Marta y María, no fue indiferente al quebrantamiento que estaban viviendo porque ya había muerto Lázaro, sino que Jesús, dice la Biblia, que él lloró. Y si lloró, era porque él le dolía. Él vino a las casas para consolar a los afligidos, para consolar a los tristes. Él vino para traer consuelo. Yo no sé qué estés viviendo ahí donde te encuentras, pero quiero decirte de parte de Dios que a Él le duele lo que tú estás viviendo.
Yo no sé si fue la partida de un ser querido, pero a Él le duele lo que estás viviendo. Yo no sé si fue que partieron tu corazón, lastimaron tu corazón, pero a Él le duele lo que estás viviendo y Él te quiere consolar. Si puedes abrir tu corazón, porque Él no solamente quiere entrar a tu casa, quiere entrar a tu corazón. Y si hoy le abres tu corazón, Él te va a restaurar, Él va a sanar tus heridas, Él va a hacer algo maravilloso y tú vas a saber que Dios existe y vas a saber que Dios está vivo, porque Él puede hacer algo por ti en medio de esa situación donde te encuentras. Amén. Como lo hizo con Marta, como lo hizo con María. Jesús entró a las casas no solamente para consolar a los afligidos, sino que también entró por compasión a las almas. Equipó a 12 discípulos para que ellos hicieran este trabajo de las casas, para que lo acompañaran y tuvieran el mismo fin y tuvieran el mismo propósito de Jesús, de sanar, de consolar, de restaurar. Dice la Biblia en Mateo 10, dice: ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludarla. O sea, Jesús en este trabajo preparó a 12 discípulos para que fueran también a las casas y les dio instrucciones específicas. Cuando entren en una casa, saluden a la casa, saluden a la familia, saluden a las personas que ahí habitan, porque a Dios le interesan las familias, no solamente personas, sino familias completas. Ese es el propósito, esa es la visión. Este año, cuando comenzamos en Gente Nueva, Dios me dio una palabra, Salmo 107, verso 41: y multiplicaré las familias como rebaños, porque Dios tiene un plan sobre las familias y este es el tiempo del cumplimiento. Cuando inició el año, no sabía lo que iba a pasar ni lo que estamos viviendo a nivel global con toda esta contingencia, pero Dios lo anunció anticipadamente. Dios me dijo el año pasado, antes de terminar, que sería el año de la fe. Yo no sabía lo que estaríamos enfrentando, pero Dios me dijo claramente: este es el año de la fe, y la fe se necesita para tiempos difíciles, y la fe se necesita para tiempos de imposibilidades. Y Dios me dijo también: este año multiplicaré las familias como rebaños. Yo creo que estamos exactamente en el cumplimiento de lo que Dios habló al principio del año. Dios va a multiplicar las familias, y esta palabra que está llegando a ti no es casualidad. Tú que nos estás sintonizando en este momento a través de las redes sociales, no es casualidad. Dios va a salvar a toda tu familia. Yo saludo a las casas, yo saludo a los hogares, yo saludo a las familias, porque ese es el tiempo de la salvación para tu casa. Si tú crees, toda tu familia será salva para gloria de Dios. Alguien puede dar un aplauso al Señor, porque ese es el tiempo del cumplimiento. El ministerio de Jesús en las casas fue para sanar a los enfermos, y esto a mí me gusta mucho, porque soy un convencido de que Dios sigue sanando a 2000 años de que Él lo hizo en esta tierra. Él sigue sanando. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo el día de mañana. Y me gusta por el tiempo que estamos viviendo. Marcos 1:29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón. ¿A dónde fueron? A casa, dígalo conmigo: fue a casa. Otra vez, fue a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Qué tenía? Fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. El ministerio de Jesús en las casas fue para sanar. Y no solamente lo hizo en esta ocasión, lo hizo con una niña cuando también la resucitó,
lo hizo con un joven, lo hizo muchas veces, porque ese fue un ministerio que Jesús inició y que continuaron sus discípulos. Por eso creo en este tiempo que Él va a obrar en sanidades extraordinarias. Interesantemente dice que sanó la fiebre de la suegra de Simón, estando en casa, y dice que al tomarla de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre. Una de las sintomatologías de este virus que está invadiendo el mundo. Pero hoy vengo de parte de Dios y de acuerdo a la palabra que acabo de leer, porque sé que Dios está en este momento, en este lugar, y ahí también en tu casa. Declaro la sanidad del cielo. Levanta tus manos ahí donde te encuentras, porque el poder de Dios viene en sanidad en este mismo momento. No me voy a esperar al final de la conferencia. Desde este momento declaro la sanidad de Dios, porque percibo que el poder de Dios se está manifestando en este momento en las casas. Levanta tus manos ahí donde estás, ponte de pie, porque el poder de Dios ya está obrando en este momento. Está llegando a tu hogar de una manera fuerte, de una manera sobrenatural. En este momento el poder de Dios no solamente está quitando fiebre, está inhabilitando todo virus. En el nombre poderoso de Jesús, yo aplico la sangre, pero de la corona de espinas, sobre toda enfermedad, sobre toda persona que está enferma. Declaro que la sangre de Cristo ahora te sana, te libera de toda bacteria, de todo virus, llámese como se llame, cualquier género. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que en este momento recibes tu sanidad ahora mismo, curable o incurable para la ciencia. Para el que cree, todo es posible, y en este momento yo creo contigo. Recibe tu sanidad. Pon tu mano en el área del cuerpo donde sientes el problema o donde está la enfermedad, y en este momento recibe la sanidad. Recibe el poder de Dios. Recíbelo ya, porque el mismo Jesús que entró a la casa de la suegra de Simón es el mismo Jesús que está entrando a tu casa en este momento. Puedo percibir que Dios está sanando gente en los hospitales en este mismo momento, porque no hay poder humano, no hay poder de esta tierra que pueda frenar el poder sobrenatural de Dios. Ahora recibe tu sanidad en esa cama de hospital. Ahora recibe la sanidad en esa desesperación, en ese dolor, en esa fiebre, en el nombre poderoso de Jesús. Cáncer te secas, sida te secas, diabetes te secas en el nombre de Jesús. Y ahora declaro cuerpos sanos en el nombre poderoso de Jesús, porque ese es el propósito de Dios en las casas. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe el poder de Dios ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recibe tu sanidad. Recíbela. Dios está sanando corazones. Dios está sanando corazones que quedaron heridos. Alguien te lastimó. La Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dijo, cuando citó por primera vez la palabra, citó a Isaías. El rollo de Isaías le fue dado. No era casualidad, era el cumplimiento de una palabra profética 700 años antes. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Puedo ver gente en la desesperación que está siendo sanada en este momento. Pensabas que la vida se te había acabado. Esta transmisión no es casualidad. Tu vida va a comenzar una vez más. Un nuevo amanecer te espera. Una nueva historia estás por escribir. No todo se ha acabado. Dios te esfuerza. Él está contigo. Él te levanta. Él te sana. Él te restaura. Él te va a ayudar a que comiences una vida nueva una vez más. Amén. El ministerio de Jesús en las casas fue para hacer milagros extraordinarios. Marcos 5, 38 al 39 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Porque la gente que creemos en Cristo Jesús
Dios no nos ve como muertos, nos ve solamente dormidos. Y Jesús le dijo: la niña duerme. ¿Por qué tanto alboroto? La niña duerme. Estaban a punto de ver el poder de la resurrección. Estaban a punto de ver el poder sobrenatural, lo extraordinario de Dios. Porque Él no es religión, porque Él no es una serie de normas religiosas, místicas. Él es real, Él es vivo, Él es palpable. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Él se manifiesta de una manera sobrenatural. Y ¿sabes qué quiero decirte? Para Dios no hay imposibles. Yo no sé qué te han dicho los estudios, yo no sé qué te han dicho con respecto a lo que has estado padeciendo, pero estoy aquí para decirte de parte de Dios y de acuerdo a su palabra: tu problema tiene remedio, tu problema tiene solución. La enfermedad tiene que salir de tu cuerpo por la palabra de Dios, si puedes creer, porque no es tu condición, no es tu naturaleza. La sanidad es tu naturaleza, la bendición es tu naturaleza. Jesús vino en su ministerio a las casas para mostrar el camino, para mostrar el amor. Lucas 19:5 dice: y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Jesús vino para mostrar el amor de Dios a todos, sin excepción. Zaqueo no era un hombre con muy buena reputación. Se dice que Zaqueo, un cobrador de impuestos, que era Zaqueo un funcionario que probablemente había extorsionado a gente por lo que después él dice, de haber estado Jesús en su casa, de haber compartido el pan y haber estado en su casa. Y Zaqueo se siente contento porque Jesús está ahí. Él no se la creía. Este chaparrito de la Biblia no se la creía que Jesús estuviera en su casa, porque dice que las multitudes le seguían. Pero Zaqueo, porque era bajo de estatura, se subió a un árbol para ver el espectáculo de que Jesús, el maestro, el que hacía milagros, prodigios, el que liberaba a los endemoniados, estuviera pasando por ahí. Y se sube a un árbol, y cuando lo ve Jesús, le dice: voy a ir a tu casa. Zaqueo, bájate, ve deprisa, voy a ir a tu casa. Sabes que el ministerio de Jesús en las casas es para todo tipo de personas. No hace Jesús excepción de personas. Tú has pensado que Jesús no puede estar en tu corazón, en tu vida, o quizá te has sentido rechazado de parte de Dios, pero no es su propósito. Su propósito es mostrarte su amor. Jesús, dice la Biblia, que fue a la casa de Zaqueo y ahí estuvo con él. Después de la comida, en la sobremesa, se pone feliz Zaqueo y dice: hey, estoy contento. No pensé que Jesús, el que le sigue a las multitudes, viniera a mi casa. Saben que estoy feliz. Si a alguien le robé, y ahí se confiesa. Si a alguien le robé, le voy a dar 4 veces más. Y saben que la mitad de mis bienes a los pobres también. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque alguien que no pensaría nunca que el maestro, que Jesús fuera a su casa, le dijo: hoy voy a estar contigo, hoy voy a cenar contigo. Y ¿sabes qué? Jesús se va a quedar contigo todo este día, se va a quedar contigo en la noche. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él se va a quedar contigo para siempre. No será solamente este domingo, será todos los días de tu vida. Y sabrás que Dios es real, porque lo sentirás en cualquier momento. Lo sentirás en la noche, lo sentirás en la mañana, lo sentirás a todas horas. Cuando vas al baño, cuando vas a la cocina, cuando estás comiendo, cuando estás durmiendo, sabrás que Él está ahí porque Él quiere quedarse contigo. Tú pensabas que Dios te había rechazado por lo que has hecho. Pues no, su amor te alcanza en este tiempo y lo vas a experimentar de una manera extraordinaria. ¿Alguien puede decir amén a esto? Amén.
ministerio de Jesús en las casas fue para enseñar el camino. Dice la Biblia en Marcos 2:1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde se oyó que estaba? En casa. Se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Sabe qué? Les estaba enseñando el camino correcto. En un mundo, en este tiempo, donde hay incertidumbre por lo que está pasando alrededor del planeta, las economías colapsadas, las organizaciones de salud que no alcanzan a sobrellevar el problema de esta pandemia, las diferentes organizaciones, los gobiernos que se sienten sobrepasados por la problemática mundial. ¿Qué tan necesaria es una instrucción, una palabra de parte de Dios para este tiempo? Porque la gente de repente no sabe cuál es la noticia verdadera, cuál es la falsa. Hay mucha noticia que corre en el mundo. Pero Jesús dice que en las casas les predicaba, les enseñaba el camino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino. Jesús está hablando y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este es el tiempo de que vuelvas a Dios. Cuando en aquellas cosas que tú habías confiado fallan, tienes que saber, tienes que levantar la mirada y tienes que saber que Dios está listo para mostrarte el camino, para enseñarte los principios del reino. Dios está listo para comenzar un nuevo día contigo. Él está listo para comenzar una nueva historia. Levanta la mirada, vuelve al camino. Vuelve tus ojos al cielo, porque de ahí viene tu ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es tiempo de volver, es tiempo de reconciliarnos con Dios, porque Él nos muestra el camino correcto. En medio de tanto humo, en medio de tantas cosas que están pasando, tienes que saber que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida en este tiempo y en la vida que viene. Alguien diga amén a ello. Jesús entró a las casas para romper la barrera cultural que había, incluso para los que no eran pueblo de Dios, los que no eran elegidos. Lucas 7, verso 1 y 2 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque era un centurión, era un romano. El imperio romano era el que gobernaba en ese tiempo. El pueblo israelita era tributario. De hecho, un romano, por ley, podía hacer que un judío cargara su carga por una milla. Y Jesús enseña y dice: cuando te hagan cargar una milla, no solamente hagas una, carga dos, porque esa era la ley romana. De tal forma que los judíos no querían mucho a los centuriones. Había ahí una división, había una diferencia, porque eran tributarios unos y los otros imperaban. Pero Jesús rompió esa barrera, y Jesús le hizo ver al centurión en su necesidad que también su amor le alcanzaba. En su necesidad, Jesús rompió la barrera cultural, y Jesús se mostró también para el extranjero, para el que no es pueblo, y le mostró su amor. Y eso
Fue una enseñanza tremenda. Muchos de ustedes que nos están viendo, quizás pensado, te has sentido desechado de Dios, de tu familia, de la sociedad. No lo sé, pero esta palabra tiene que ser para ti luz. Esta palabra tiene que ser para ti paz y consuelo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa si has caído, no importa si has fallado. Dios te da una oportunidad. Dios no te ha rechazado. Él vino a salvar, no a condenar. Él vino a salvar. Su sangre que derramó en la cruz hace 2000 años te alcanza, y te alcanza para perdonarte si hoy te arrepientes. Te alcanza para levantarte si hoy pides su ayuda. Te alcanza para que hoy puedas recibir, si estás creyendo por algo de parte de Dios, por un milagro. Dios, el amor de Dios se puede mostrar a ti, que quizás has sido rechazado de la sociedad, de tu familia, o te has sentido rechazado en algún sector. Tienes que saber que Dios te ama profundamente. Te ama tanto que derramó su sangre por ti en la cruz, y su sangre y su amor te alcanzan en este momento. ¿Alguien puede decir amén? El ministerio de Jesús en las casas fue para salvar a los que piensan que no tienen perdón. En Lucas 7:37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de un fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Porque se cree que esta mujer tenía una vida de prostitución. Era inconcebible para un fariseo, y menos en esa casa. Pero Jesús, la sorpresa, la gran sorpresa que derribó todo paradigma religioso de su tiempo con los sacerdotes, es que su amor quitaba esa barrera religiosa para mostrar el perdón a una mujer que no tenía oportunidad en la sociedad. No tenía oportunidad, mucho menos de entrar a la sinagoga. No tenía oportunidad de escuchar lo que se decía en la sinagoga, algún tipo de enseñanza. Pero ahora estaba a los pies de Jesús pidiendo una oportunidad. Y ¿saben qué? Jesús dijo: de esta mujer se va a hablar en todos lados por lo que ha hecho. Y esto quiere decir que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No importa cuál sea el pecado que has cometido, Dios te va a perdonar si tú te arrepientes y hoy te pones a sus pies. Él te va a perdonar. No hay pecado, no hay ofensa, no hay tinieblas que Dios no pueda disipar. Esa es tu oportunidad, ese es tu tiempo. Si crees esto, recibe esta palabra, porque hoy Dios te libera de tu carga. Hoy Dios te libera de ese yugo que pusieron en ti. Hoy Dios te libera y te perdona si tú te arrepientes de todo corazón. Dios te da una oportunidad. Vas a volver a vivir, vas a volver a reír, vas a volver a gritar, vas a volver a soñar, vas a volver a ver, vas a volver a comenzar una vida nueva. Y en esa vida está metida Dios. Así es que créelo, porque al que cree todo le es posible. Qué poder de Dios, qué oportunidad de Dios. Póngase de pie ahí donde se encuentran, y en este momento delante del Señor dígale: Señor, yo me arrepiento de todo mi pecado. Lo reconozco, Señor, me he alejado de ti. Me he alejado de ti, Señor, mi propia voluntad. Me he alejado de ti, Señor, confiando en lo material. Ahora falla. Me he alejado de ti en mi propio bienestar. Ahora está en riesgo por todo lo que está pasando. Me arrepiento, Señor. Dígale: me arrepiento, Jesús.
Y hoy vengo delante de ti, Señor, arrepentido, arrepentida por haberme alejado de ti, porque me sentí tan bien con la vida que pensé que ya no te necesitaba. Pero me doy cuenta, Señor, que sí te necesito, que sí me haces falta, Señor, que sí necesito de ese amor, Señor, que no falla. Te necesito. En este momento, ahí con tus manos levantadas, recibe el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Recibe la misericordia de Dios del cielo. Recibe la liberación en el nombre de Jesús. Todo aquello que te ha estado atormentando, en el nombre de Jesús. Todo temor en tu vida, todo temor a través de las noticias, de los medios de comunicación, de lo que está pasando en el mundo, toda intimidación ahora se va en el nombre de Jesús. Porque para los hijos de Dios el temor no es su naturaleza. La Biblia dice en primera carta a Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Levanta tus manos y di conmigo: no me ha dado Dios espíritu de cobardía. Mi naturaleza es de poder, es de amor, es dominio propio. Otra vez grítalo: mi naturaleza es de poder, es de amor y es de dominio propio. Declaro en el nombre de Jesús que la paz de Dios hoy me llena mi casa, mi vida. Hoy aplico la sangre de Jesús en mi vida, en mi hogar y en mi casa. Declaro que esta casa es casa de oración, es casa de paz. En este hogar hoy levantamos un altar de adoración a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. Te estoy esperando. Bienvenido. Lléname de ti, amado Espíritu Santo. Consuélame, fortaléceme, ilumíname, guíame y comencemos de nuevo. Amén y amén. Dale gloria a Dios. Adoremos un momento. Adoremos un momento. Si tú estás ahí y nunca has escuchado una palabra como esta, es la primera vez, te invitaron ahí en la familia a que estuvieras por esta contingencia escuchando esta conferencia. Quiero invitarte a que hagas una declaración. Es muy poderosa. Esta declaración tiene que ver con confesar a Jesús como el Señor de tu vida. En un momento más, prepárate. Vas a declarar conmigo algo que va a hacer que tú comiences una vez más una nueva vida. La muerte no tiene cabida, el camino que corre hacia el mar, el viento que abre el camino eres tú. ¿Listo? ¿Estás lista? Mientras adoramos, declara después de mí: Cristo Jesús, creo en tu palabra. Creo que fuiste a la cruz y tomaste mi lugar. Hoy me arrepiento de mis pecados y vuelvo a ti. Te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. A partir de hoy me declaro tu hijo, tu hija, y sé que mi nombre se escribe en tu libro, en el libro de la vida. Ahora estoy seguro, ahora estoy segura, y sé que contigo nada me hace falta. Nada me hace falta. Amén. Adoremos. El peso de tu gloria radiante, acerca la muerte, el miedo me quiere atar, necesita mi miedo, que me hace decir Moisés, sube a mi lugar. Y hazme entender, la tempestad eres tú, la lluvia fuerte eres tú, el viento fuerte eres tú.
Sí. el que me hace temblar en pie. Él es más grande. Puerta abierta eres Él es tú. más fuerte. Si está cerrada, Jesús. Ese es nuestro Dios. Se trata de ti. No hay temor si están con Él. Más cerca del monte, cerca de tu rostro, me asombra el peso de tu gloria radiante, me acerca a la muerte, el miedo me quiere atar, entonces quítame el miedo. Se va todo temor. Sé decir Moisés, sube en mi lugar Y hazme entender, la tempestad eres tú, la lluvia fuerte eres tú, el viento fuerte eres tú, el que me hace temblar en pie. La puerta abierta eres tú, si está cerrada eres tú, todo se trata de ti, entonces quítame el miedo que me hace decir Moisés, sube en mi lugar y hazme entender que la tempestad eres tú, la lluvia fuerte eres tú, el viento fuerte eres tú, el que me hace temblar en pie. La puerta abierta eres tú, si está cerrada eres tú, todo se trata de ti. Voy a subir el monte que otros no subieron. Voy a habitarlo hasta encontrarte a ti. Voy a entrar en tu casa y voy a hacer morada. Voy a habitarla hasta encontrarte a ti. Voy a subir el monte que otros no subieron. Voy a habitarlo hasta encontrarte a ti. Voy a entrar en tu casa y voy a hacer morada. Voy a habitarla hasta encontrarte a ti.